Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Adolfo Castro y Asociados. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante en el derecho administrativo. Está como invitado uno de los señores jueces del tribunal, pero antes de pasar al tema, los quiero invitar a revisar nuestras redes sociales, en donde van a encontrar el conversatorio que mantuvimos con la doctora María Eugenia Vallejo Alarcón, quien en su vida profesional fue fiscal, fue miembro de una sala de lo penal. También está ya subida al YouTube la entrevista que tuvimos con la abogada María Navarrete y que nos explicó acerca de las demandas alimenticias. De igual manera, tenemos ya en nuestro canal la charla que mantuvimos con el colega Gabriel Farfán, quien nos explicó el derecho de petición y todo lo que ha transcurrido durante esta semana en tema a la acción presentada en contra del municipio de Portoviejo. De igual manera, los invitamos a ver el programa en homenaje al doctor Daniel Cadena Linzán, que se encuentra colgado en nuestras redes desde el día de ayer a las 8 de la noche. Durante la charla de hoy podrán hacer sus preguntas siempre relacionadas al tema y no a ningún caso especial que maneje el señor juez que gentilmente nos acompaña la tarde de hoy. También en Derecho Comparado podrán observar la charla que mantuvimos con el profesional de Colombia. Muy bien, en toda esta semana ha sido una semana ardua de labores para la firma jurídica y vamos a tener sorpresas a partir del mes de octubre o en cuanto tengamos ya definido ciertos temas. Sin más, le vamos a dar la bienvenida al doctor Walter Samo Macías Fernández, quien es abogado en libre ejercicio desde el año 2005, es actualmente juez del Tribunal Contencioso Administrativo, ha sido fiscal, ha sido juez de Tribunal Penal y cuenta con una amplia trayectoria en el paso de la función judicial. Doctor Macías, muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Adolfo, a ti y a todos los que siguen tu página, ¿verdad? Los seguidores de tu estudio jurídico. Y realmente yo, por el contrario, agradecido por la invitación, porque más allá de cualquier situación, en el ámbito jurisdiccional, también somos parte de un grupo de formadores o capacitadores, no solo en la escuela judicial, sino también a distintos grupos en el libre ejercicio de la profesión, abogados y inclusive hasta estudiantes de Derecho. Bien, doctor. Hay un tema que es bastante interesante y que entre los colegas, los usuarios de la función judicial, de los estudiantes, siempre es un tema de confusión. Quiero que hoy nos explique, por su larga trayectoria que ya le hemos dado a conocer y por su conocimiento, qué es lo que respecta a esta figura jurídica que se llama el silencio administrativo. Pues bien, Adolfo, muchas gracias. Sí, para empezar, debemos recordar que en la justicia contenciosa administrativa o el derecho administrativo, ¿verdad? Como tal, siempre existe un llamado desequilibrio doctrinariamente respecto de la administración pública en contra del administrado, ¿verdad? ¿Quién recurre en primera instancia siempre a los reclamos administrativos de forma directa hacia la institución pública de la cual se siente afectado a sus derechos? Y puntualmente posterior a aquello también tiene los canales jurisdiccionales a través de la justicia contenciosa administrativa, que su origen es en el sentido de poder ejercer ese control de legalidad de estas actuaciones de la administración pública que pueden afectar derechos de los administrados. Pues bien, en este sentido, dentro de esta jurisdicción contenciosa administrativa, nace el silencio administrativo. ¿Qué es esta figura? Esta figura del silencio administrativo nace del derecho de petición. Específicamente nuestra Constitución está en el numeral 23 del artículo 66, ¿verdad? En que se establece, como ya todos ustedes conocen, que todo ciudadano tiene derecho a presentar o dirigir quejas, peticiones individuales o colectivas a las autoridades, ¿verdad? Y a recibir de aquellas respuestas motivadas. En este sentido, el silencio administrativo se constituye en una forma de determinación del procedimiento administrativo, ¿verdad? Es decir, en este caso, se le está garantizando, ¿verdad?, al administrado ejecutar
su derecho frente a las autoridades que ostentan una dignidad en el sector público, pero no solamente allí queda aquello, sino que también tiene el derecho a exigir una respuesta motivada. Por eso se concatena también con el artículo 76.7, letra L de la Constitución de la República del Ecuador. En síntesis, vendría a ser en términos generales, un efecto jurídico de la voluntad de la administración pública establecido en la ley por una inacción frente a su ejercicio del derecho de petición. En palabras más comunes, necesitamos obtener una respuesta de un requerimiento o petición que esté basado en el marco jurídico legal. Pues bien, comenzando con aquello, debemos también delimitar que en el Ecuador, de forma general, el silencio administrativo produce efectos positivos, es decir, en aceptación de la petición a través del acto administrativo presunto. En este sentido, sí debemos establecer o delimitar que el artículo 207 del Código Orgánico Administrativo nos dice textualmente que los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a las administraciones públicas, deberán ser resueltos en el término de 30 días, vencido el cual, sin que haya sido notificada la decisión que lo resuelva, se entenderá que es positiva. Es decir, de inicio, una persona, un administrado, tiene que presentar o debe presentar o siente que tiene derecho a presentar un reclamo ante la administración pública, ¿verdad? Esta tiene el término máximo de 30 días. Cuando hablamos de términos, conocemos que en materia no penal se refieren a días hábiles para obtener una respuesta de esta entidad de la administración pública. En caso de no recibirla, se entendería de primera mano que tendría un silencio administrativo a su favor. También en este sentido deberíamos considerar de que estos plazos, ¿verdad? Deben considerarse, como lo dije, en estos términos deben considerarse en días calendario, pero también no debemos olvidar de que de forma excepcional también existen casos de silencio administrativo negativo, como puede ser en el caso de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en que cuando se presenta, ¿verdad?, un recurso ante la administración pública, en este caso ante el órgano de control, y este no la contesta en el término determinado, existe la figura de negación tácita que está implícita en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la cual se entiende que al no recibir una respuesta del órgano de control, se entendería que la misma es negativa. Sin embargo, como lo dije anteriormente, la generalidad es que el silencio administrativo siempre es positivo en la legislación ecuatoriana. Eso por una parte. Por otra parte, respecto a la ejecución, Adolfo, como ya establecimos que el silencio administrativo recurre a un derecho de un acto presunto, es preciso delimitar que este acto presunto que nace de la petición de silencio administrativo debe reunir ciertos requisitos legales para que pueda ser aplicable en su ejecución. Porque anteriormente, cuando se hablaba de silencio administrativo, se recurría antes de la promulgación del Código Orgánico Administrativo a la Ley de Modernización del Estado, que en su artículo 28, tal cual textualmente decía que se basaba en el derecho de petición, pero la fórmula en esa época era que la contestación de la administración pública debía ser en 15 días. Antes era un juicio de conocimiento en el cual se presentaba una demanda, se presentaban pruebas y se tenía una sentencia de mérito o de fondo en relación a la petición del silencio administrativo. Actualmente, la petición de silencio administrativo o la falta de contestación de la administración pública se deduce en un trámite de ejecución. ¿A qué nos referimos con aquello? En el trámite de ejecución únicamente hay que, como los abogados conocen, como los colegas conocen, en el trámite de ejecución basta con identificar cuál es el título que se va a ejecutar para que en este caso el órgano jurisdiccional pueda, valga la redundancia, ejecutarlo. No es la sección del silencio administrativo. Lo que se busca en este es que exista realmente un acto presunto que nazca de la petición no contestada y que pueda ser ejecutable por el juzgador a favor del administrado. En esto debemos delimitar dos circunstancias porque estamos hablando de que el silencio administrativo te otorga un acto administrativo presunto. El acto administrativo expreso es aquel en el que se manifiesta la voluntad generalmente por escrito, ¿verdad? Una contestación que te otorgue cualquier entidad pública respecto a un requerimiento. Es el ejemplo más genérico. Pero, sin embargo, en el caso del silencio administrativo, el acto administrativo presunto está implícito en la propia petición sobre el derecho que se está reclamando. Y si
la entidad pública o la administración pública no te contesta, se da por hecho de que ese derecho que estás reclamando te asiste. En este sentido, el mismo Código Orgánico Administrativo determina que el acto administrativo que resulte del silencio administrativo será considerado como título de ejecución en la vía judicial. Para ejercer esto, ya como indiqué, antes era un trámite de conocimiento, ya no es así un trámite de ejecución. Lo que se presenta es una solicitud, claro que la misma, debe reunir los mismos requisitos de una demanda, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, debe tener dos requisitos esenciales, además de estos planteados en el Código Orgánico General de Procesos para las demandas normales. La persona debe adjuntar la petición en la que aparezca la fe de recepción, esto es muy importante, la fe de recepción, ¿verdad?, del documento que ha sido entregado a la entidad pública, con la finalidad de que ese instrumento se torne en aquel título de ejecución y se pueda calcular o verificar que efectivamente, en primer lugar, han transcurrido los 30 días términos sin que se haya recibido una respuesta oportuna. El segundo requisito implícito dentro de esta misma petición, que le dicen algunos de demanda, pero en realidad es una petición con los requisitos de la demanda, es que también se declare bajo juramento por parte del administrado que no le ha sido notificada ninguna decisión dentro de este término de 30 días. Eso es claro, porque como anteriormente era de conocimiento, existen algunas solicitudes que son presentadas en la justicia contenciosa administrativa, en la cual algunos colegas, no todos, se centran en determinar de que se trata de un juicio de conocimiento, presentan varios medios de prueba que no tienen nada que ver con la solicitud de ejecución, más bien se basan en las circunstancias que han ocurrido en el trámite administrativo, pero lo esencial en sí son esos dos requisitos puntuales. La petición con la fe de presentación que no ha sido contestada dentro del término de 30 días y la declaración juramentada en la cual se ratifique esta circunstancia. También puede ocurrir un caso, ¿verdad?, en el que la administración pública, ¿verdad?, quiera o pretenda expedir, ¿verdad?, una resolución respecto de tu petición fuera de ese término de 30 días. Perfecto, se puede dar, pero el propio Código Orgánico Administrativo determina, conforme al artículo 210, que pasado ese término, si existe una respuesta, debería ser positiva a favor del administrado. Es decir, que esta resolución expresa posterior a la producción del acto solo puede dictarse de carácter confirmatoria. Esto basado en el principio pro-administrado, ¿verdad?, que defiende inclusive más allá los derechos de la persona que está peticionando el silencio administrativo o está peticionando, perdón, un reclamo hacia la administración pública. A colación de todo esto también debemos tener en claro que a primera vista parecería, ¿verdad?, que el silencio administrativo se presenta fácil para el administrado o para el usuario que requiere la atención del sector público y que tan solamente debería esperarse el paso del tiempo y la inacción o la falta de contestación de la administración pública para obtener un resultado favorable a su pretensión. Pero en la práctica no resulta así, puesto que si la administración pública se negó a resolver una reclamación durante todo este tiempo y en la vía administrativa, mucho menos aceptaría reconocer que por el decurrir del tiempo el administrado ha ganado este derecho en virtud del silencio administrativo. No ocurre en su mayoría, pero sin embargo, sí se puede hacer la reclamación de silencio administrativo, en primer lugar, ante la administración pública, sin que esto obste el derecho a que tienen de recurrir con la ejecución ante los tribunales de lo contencioso administrativo y tributario, en este caso la justicia contenciosa administrativa, para ejercer el control de legalidad del silencio administrativo. Por otra parte, como hablábamos también de que no es solamente el decurrir del tiempo, ¿verdad?, y el hecho de que no se haya contestado por parte de la administración pública la petición, es necesario delimitar que al momento de revisarse los requisitos del título de ejecución, este acto administrativo presunto que nace de la petición debe reunir un sinnúmero de requisitos. Principalmente debe ser ejecutable. A decir de esto, el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo establece cuáles son las causales por las cuales se puede declarar o es nulo un acto administrativo, inclusive no solamente el expreso, sino también el presunto. En resumen de cuentas, llegaríamos a la conclusión de que a pesar de que transcurra el tiempo, ¿verdad?, y no obtengas una respuesta de la entidad pública o de la administración pública, es necesario
que el derecho que se asume te corresponde por silencio administrativo no incurra en una causal de nulidad ni tampoco se torne inejecutable. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy al extremo, muy al extremo sería, a ver, supongamos que un GAT municipal, yo administrado presento una petición al GAT municipal en la que otorgo o digo de que me pertenece el parque que queda ubicado en el centro de esa ciudad. Y la administración pública no da contestación al mismo dentro del lapso del término de los 30 días. Se entendería de primera mano que habiendo transcurrido los 30 días y no habiendo respuesta de la administración pública, tendríamos un silencio administrativo positivo a favor de esa petición. Pero ya en la realidad, descansando en la realidad material de lo que establece la norma, son cuestiones inejecutables. Toda vez de que ese parque es un bien público, es comunitario, es de todos, entonces no entraría en esa categoría de que el título de ejecución fuera viable y en suma de cuentas, pese a que se presente la ejecución por silencio administrativo, la misma sería rechazada por inejecutable, tal como establece el propio Código Orgánico Administrativo. Pues bien, recapitulando, ya estamos claros en que la petición es presentada a la administración pública. No nos dan contestación dentro de los 30 días. Presentamos nuestra solicitud de silencio administrativo. Afirmamos bajo juramento que no nos han contestado dentro de los 30 días, ya juntamos el documento en el que consta la fe de recepción de la administración pública y no nos han dado respuesta a nuestro requerimiento. Para ejecutar el silencio administrativo luego de presentada la petición ante el Tribunal Contencioso Administrativo, se da una audiencia. Esta audiencia también hay que delimitar ciertos aspectos. De acuerdo a cómo está redactada la norma, se establece que esta audiencia tiene una única finalidad: verificar si han transcurrido los 30 días, verificar si no se ha dado respuesta por parte de la administración pública y por último, y lo más importante, verificar si este acto presunto que nace del derecho de petición del administrado es ejecutable o no, observando para esto que no incurra en ninguna de las causales de nulidad del artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Es decir, esta audiencia no es una audiencia preliminar, no se trata de una audiencia de juicio, no se trata de ningún tipo de audiencia de las que están contempladas en el COGEC, sino que es una audiencia especial de ejecución. Y en el caso específico, el artículo 370A del COGEP estima que se oirá a las partes, respetando el derecho de contradicción, esto por las normas generales de audiencia que están transcritas en el artículo 79 del Código Orgánico General de Procesos, ya que ratifico nuevamente que esta está orientada únicamente a verificar si se ha producido el vencimiento del término legal para que la administración pública resuelva la petición y si el acto administrativo presunto que surge de esta petición no incurre en ninguna de las causales de nulidad que están establecidas en el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Y entre las más generales tenemos la del numeral 1 que establece que sea contraria a la ley de la Constitución, que son premisas fundamentales o principales por las cuales debemos observar si este acto es ejecutable o no, porque si contiene vicios inconvalidables, esto es, respecto de estas causales de nulidad, el juzgador declarará la inejecutabilidad del acto presunto y ordenará el archivo de la solicitud, esto por control de legalidad, que es la atribución que tienen los tribunales de lo contencioso administrativo, ya que corresponde al juzgador, en este caso, ejercer esta potestad aclaratoria respecto de la ejecución del silencio administrativo, en relación de los requisitos de tiempo, documento y los argumentos que presentaran las partes en cada uno de aquellos. En resumen de cuentas, para dejar en claro este tema, el acto presunto, ¿verdad?, que deriva del silencio administrativo debe ser un acto regular, a fin de garantizar el cumplimiento de la seguridad jurídica, puesto que no toda reclamación en el ámbito administrativo que esté pendiente de respuesta del Estado debe considerarse, como ya lo indiqué, que de por sí otorga el reconocimiento de un derecho al administrado sin que se efectúe el respectivo control de legalidad sobre los peticionados y los derechos que se le otorga por el acto administrativo presunto al administrado. Por cuanto muchas peticiones, de silencio administrativo pretenden de que porque es un título de ejecución y presentan el trámite de ejecución, ya por la sola presentación de la solicitud de ejecución del silencio administrativo, ya dan por sí, y es un error que suele ocurrir, dan de por sí de que ya el derecho ya está reconocido para su representado o para el administrado en este caso, lo cual no es correcto porque la obligación de la justicia contenciosa administrativa
es ejecutar siempre el control de legalidad respecto de este tipo de actos administrativos, inclusive el presunto que nace del silencio administrativo. Pues bien, otra situación también importante dentro de la presentación de estos reclamos de silencio administrativo tiene que ver con la caducidad. En el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos respecto a la justicia contenciosa administrativa, se determina que existe una oportunidad para presentar las demandas o solicitudes, tanto en las acciones contenciosas administrativas como en las acciones contencioso-tributarias. Por ejemplo, en las acciones subjetivas, el término para proponer la demanda es de 90 días contados desde el día siguiente a la fecha de que se notificó un acto impugnado. En los casos de una acción objetiva, el plazo es de 3 años a partir del día siguiente de la expedición del acto impugnado. Y así sucesivamente conforme cada una de las causales del artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, la disyuntiva o en este caso la confusión se presentaría en el hecho de que conforme el propio artículo 306, ¿verdad? Las demás acciones que son competencia de la justicia contenciosa administrativa, en primer lugar, unas deben ser conllevadas conforme a los términos de caducidad que establece implícitamente la ley. Por ejemplo, en el caso de las excepciones de la coactiva, el artículo 329 del Código Orgánico Administrativo determina que son 20 días, ¿verdad? En los casos de inadecuada administración de justicia, según el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, el ejercicio de la acción es de 4 años desde el último acto violatorio. Sin embargo, también propone el mismo numeral 3 del artículo 306, que en los casos de materia contractual, que no es el caso, y otras competencias de los tribunales de los contenciosos administrativos, manifiesta que se puede proponer la demanda dentro del plazo de 5 años. Es decir, si vamos taxativamente al silencio administrativo, se determinaría de entrada de que no se trataría sin análisis de una acción subjetiva, no se trataría de una acción objetiva, no se trataría de materia contractual, sino que debería entrar per se en las demás competencias que están determinadas para los tribunales contenciosos administrativos. Sin embargo, es criterio del suscrito, ¿verdad?, en relación a los efectos de la caducidad, que se debe observar el compendio de forma teleológica y universal de todas aquellas normas que sean implícitas al derecho de la seguridad jurídica. Al respecto de esto, hay que tomar en consideración no solo lo que establece el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos. También hay que analizar que dentro de la seguridad jurídica van implícitas las resoluciones con fuerza de ley que dicta el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y en el caso en concreto existe la resolución 12-2017, en la cual la Corte Nacional de Justicia estableció y se refirió a los trámites de caducidad e indicó que en el caso de las demandas presentadas ante los jugadores del contencioso administrativo o tributario o en aquellas materias especiales que contemplen la prescripción del derecho a la acción, el jugador debe verificar si la demanda ha sido presentada dentro del término de ley. En este caso, si no es así, inadmitirá la demanda. Es decir, se puede revisar esta situación de la caducidad, ¿verdad?, del ejercicio de la acción, sea de oficio o a petición de parte. La Corte Nacional lo delimita en la resolución 12-17, que los juzgadores deben advertir cuando se presenta la demanda si hay efectos de caducidad o no. Respecto al silencio administrativo, hay que también determinar la resolución 13-2015, en la cual la Corte Nacional de Justicia también establece cuáles son las formas en realizar este análisis o este examen de caducidad. Y específicamente en la parte pertinente establece que mediante auto definitivo se debe inadmitir a trámite la demanda cuando se verifique que se produjo la caducidad y que la caducidad puede establecerse, como ya dije anteriormente, de oficio o a petición de parte. Y lo más importante en el literal C del artículo 1, la Corte Nacional de Justicia establece que la clase de recurso que se propone en relación al ejercicio de la acción, por cierto, se determina únicamente por la pretensión que mueve al accionante para promover la acción. Dice la Corte Nacional, si esta es la de defender directamente un derecho subjetivo violado, recordemos que el 306.1 establece que son 90 días para las acciones subjetivas, continúa la Corte Nacional, o ejecutar el silencio administrativo, el recurso necesariamente será de carácter subjetivo
y corresponde al tribunal así señalarlo, sin calificar inclusive, sin considerar, perdón, inclusive la calificación que le dé el proponente al mismo. En síntesis, recapitulando, si bien es cierto el artículo 306 en su numeral 3 establece que en casos de otras competencias de los tribunales contenciosos administrativos, el plazo para determinar la caducidad es de 5 años, se diría de primera mano que entraría también el silencio administrativo, puesto que, como lo dije, en la propia norma del COGEP no se establece o no se delimita como una acción subjetiva. Sin embargo, con la modulación que hace la Corte Nacional de Justicia, determina que se incluye al silencio administrativo como un recurso de carácter subjetivo, y tiene su razón de ser, puesto que se están reclamando derechos subjetivos e individuales que son afectaciones al propio administrado de manera directa. En tal sentido, es criterio del suscrito que el administrado tiene el término de 90 días contados posterior al día siguiente de los primeros 30 días en que tenía la administración pública para pronunciarse con su solicitud de silencio administrativo para poder presentar la demanda. En resumen, Juan presenta una petición a la administración pública. Esa petición demora 30 días términos sin obtener su respuesta respecto de lo que se está peticionando. Por el decurrir del tiempo y porque no tuvo respuesta Juan, ya tendría su derecho a reclamar vía silencio administrativo. Después de esos 30 días empiezan a contar los 90 días que tendría Juan para poder presentar la acción de ejecución en el Tribunal Contencioso Administrativo. Es decir, que en total, desde el inicio de la presentación de la solicitud, son 30 días sumados a los 90 días posterior al día siguiente en que la administración tuvo que presentar, tendría un total de 120 días término para poder presentar su solicitud de silencio administrativo. Sin embargo, como indiqué, es criterio del suscrito y ahí sí tengo que decirlo, se toma como un stare decisis por cuanto son resoluciones que en suma en las actuaciones jurisdiccionales ya se han dado de forma reiterativa y no cambia el criterio, toda vez de que la propia Corte Nacional no ha modulado otra jurisprudencia vinculante o fallo de triple reiteración que haga cambiar el mismo, y en este sentido también existen discusiones, porque sí existe algún fallo de la Corte Nacional de Justicia, inclusive la actual, antes de que fueran reintegrados, antes de que fueran conformadas las salas por otros conjueces, los jueces anteriores en algún fallo determinaron que se debía considerar el término de 5 años, pero no existe ningún criterio que nos haga apartar de la jurisprudencia de triple reiteración que ha emitido la Corte Nacional de Justicia respecto del trato que se le debe dar al silencio administrativo en relación a que debe considerarse como un título de ejecución con la consideración de que son derechos subjetivos y tienen el mismo trato que las acciones subjetivas como tal, así se trate de un procedimiento de ejecución. Pues bien, en resumen de cuentas, creo que intereso o pretendo haber interesado la atención en relación a lo que es el silencio administrativo, ¿verdad?, de parte de ustedes, quienes están conectados a la plataforma, de cómo se debe ejecutar y cuál es el plazo en el que opera la prescripción del mismo. No sé si hay alguna pregunta, Adolfo. Sí, vamos a dar primero paso a las preguntas por Facebook y luego vamos a la plataforma de WhatsApp que nos han llegado las preguntas. Le pido un poco de paciencia porque hoy nos toca trabajar solos. Saludos a José Miguel Mendoza Rodas y nos dice, existieron varios cambios en el silencio administrativo con el Código Orgánico Administrativo. Pregunto, ¿se debe declarar bajo juramento en la demanda la no contestación o hay que ir a un notario a realizar una declaración juramentada que la entidad no la ha contestado? Pues bien, en este sentido, personalmente, y es mi criterio personal, yo tengo dos acepciones y muy interesante la pregunta, porque si nos remitimos a la norma como tal, ¿verdad? Se establece que deben concurrir 2 requisitos. El primero es la declaración, la solicitud con la petición y la fe de recepción, y el segundo es la declaración bajo juramento de que la solicitud de ejecución no tiene una resolución expresa dentro del término legal. Si vamos a lo literal de la norma, el 370A del COGEC determina taxativamente que
debe presentarse una declaración bajo juramento en la solicitud de ejecución, ¿verdad? No establece que debe acompañarse, ¿verdad?, una declaración juramentada notarial. Si me preguntan a mí, y lo digo por estar de decisis porque lo he hecho anteriormente, para mí ambas manifestaciones sí ligan al proceso y sí deberían ser aceptadas. Lo digo como criterio personal, ¿verdad? Pero hasta este momento, de las que he tramitado o he analizado, yo creo que todas, inclusive los abogados, por querer precautelar la inobservancia de algún requisito, adjuntan una declaración notarial, ¿verdad? Porque convalida, ¿verdad?, a través de un acto de fe pública de que están declarando y se liga bajo juramento por los efectos que tiene la falta a esto. Otra pregunta que nos hace, dice, ¿cuándo caduca el término para demandar en la vía administrativa? Yo creo que ya la contestaste, dijiste 90 días, hasta 120 días desde contados a partir de la petición a la entidad, ¿no? Claro, sí, así sería, pero igual no está de más hacer la puntualización porque, como habla la vía administrativa en general, en el silencio administrativo, como ya lo dije, la Corte Nacional estableció que eso se lo tramita con la misma orientación de los derechos subjetivos. Entonces, tienen que pasar los 30 días término sin que le contesten al administrado, ¿verdad?, por parte de la administración pública, y desde el día siguiente a esto, hasta 90 días para poder presentar la solicitud de ejecución. Bien, saludamos a Adriana María Pazmiño y nos dice, si la entidad nos responde parcialmente, ¿se entendería positivo? ¿Se entendería una respuesta positiva o puedo aplicar el silencio administrativo? Como les dije anteriormente, se basa en el derecho de petición. Si quieren un punto de vista abstracto, no lo voy a hacer específico, por cuanto ya Adolfo lo dijo al inicio, son cuestiones que pueden incurrir en una situación que se presente jurisdiccionalmente y no me ha tocado hasta ahorita el caso, pero como lo dije, según el artículo 210, si ya pasan los 30 días, ¿verdad?, y tenemos una respuesta de la administración pública, debería ser positiva, no debería ser en otra forma. Y si la petición, basado en lo que se pretende como acto administrativo presunto, ya implícito el reconocimiento de un derecho, el reconocimiento de los derechos no pueden ser limitados. Sí podrían ser delimitados, pero jamás limitados. Esa es mi respuesta. Ya, dice, si presento un recurso administrativo y no contesta la autoridad, ¿cabe el silencio administrativo? Perfecto. En estas situaciones de los recursos administrativos hay que tener también claro algo. Como lo indiqué en un inicio, el silencio administrativo tiene su piedra angular en el derecho de petición, ¿verdad? Ya. El derecho de petición está consagrado en un derecho que yo tenga que presentar a la administración pública y de la cual me reconoce un acto administrativo presunto. Si estamos dentro de un proceso administrativo, lo voy a decir de forma genérica, si estamos en un proceso administrativo en el que se está presentando un recurso, ¿verdad?, quiere decir que el derecho que se está impulsando es el derecho a recurrir el fallo o resolución. No es el del 6623, sino el del 76.7M de la Constitución, que puedes recurrir puedes recurrir un fallo o una resolución, y en este caso en la vía administrativa estás ejerciendo tu derecho a recurrir una resolución administrativa de la cual tiene su sede en alzada para que sea resuelta. Pero tampoco esto no merma para que en lo posterior, si no tienes alguna respuesta favorable en ese sentido del recurso, tienes la vía contenciosa administrativa para presentar algún derecho subjetivo que te creas asistido en un trámite contencioso. Saludos, te envía la doctora Sonia Barcia desde Manta, y aunque ella dice que ya le diste respuesta a su inquietud, sí quisiéramos que a modo de un resumen nos diera cuáles son los requisitos para que opere el silencio administrativo. Sí, perfecto. Como lo indiqué, puntualmente, en primer lugar, está claro que como es derecho de petición hay que formular, valga la redundancia, una petición a la administración pública por parte del administrado. Por derecho de petición necesitamos o tenemos el derecho a que se nos resuelva, se nos conteste y de forma fundamentada. Para esto la administración pública tiene 30 días término. Pasados estos 30 días, la administración pública incurre en el silencio por cuanto no da una respuesta oportuna. Se entendería con esta falta de contestación que se estaría dando razón, ¿verdad?, al administrado respecto de lo que está reclamando.
hasta ahí estamos correctos. Pero como le indiqué, no debe tomarse simplemente así a la ligera, porque ya con esto tendríamos un título de ejecución, es decir, la petición con la fe de recepción en que no se nos ha dado contestación a un reclamo administrativo, el cual presentamos ante la justicia contenciosa administrativa, en este caso, como estamos hablando, como un título de ejecución. Sin embargo, insisto, y esto es muy puntual para todos los casos, esto no exime que porque se trate de un trámite de ejecución, la justicia contenciosa administrativa, a través de los tribunales que observen el título de ejecución, tienen la obligación de determinar si ese acto presunto que nace de la petición es ejecutable o no. En este sentido, tanto los actos administrativos expresos como presuntos no deben incurrir en las causales de nulidad del artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Vámonos a una de las causales que es una muy común o muy clara o que es más entendible para todos. El numeral 1 establece que el acto presunto no debe ser contrario ni a la ley ni a la Constitución. Entonces, si es una petición, pongamos un ejemplo que sea una petición que afecte derechos de otras personas, habría que analizar si es un acto presunto que se puede otorgar y que sería ejecutable y no afecta a alguien. Cuando ustedes determinan que no cumple esos requisitos, ya no señalan audiencia, sino de una providencia mandan a archivar la petición, ¿o cómo es el procedimiento? No, como ya lo indiqué, es un título de ejecución. Entonces, el COGEP, determina que esto tiene que ir a una audiencia, ¿verdad? Como dije hace un momento, la única finalidad es verificar si efectivamente existe la petición sin la contestación en el debido momento como primer requisito, y segundo, si es ejecutable. E insisto, si no incurre en las causales de nulidad del artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Valga también algo, Adolfo, que se me quedaba como una pastilla en el aire. También existe una situación respecto del silencio administrativo, porque todas las acciones contenciosas administrativas en relación a lo que resolvemos, ¿verdad? Por ser una materia de única instancia, no son susceptibles nuestros autos ni nuestras sentencias al recurso de apelación, en este caso, ¿verdad? Esta justicia contenciosa administrativa de única instancia, ¿verdad? Solamente a las sentencias o autos que resuelven tienen como extremo la presentación del recurso de casación, ¿verdad? Pero hay una particularidad especial. Si analizamos textualmente lo que dice el artículo 266 del Código Orgánico General de Procesos, ¿verdad? La casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por las Cortes Provinciales y los Tribunales de Contencioso Administrativo. Y también habla de las providencias expedidas por estas Cortes o Tribunales. En este caso especial, como ya lo dije anteriormente, el silencio administrativo, antes de la vigencia del Código Orgánico Administrativo y cuando era tramitado por el derecho de petición establecido en la Ley de Modernización del Estado, el artículo 28, era un trámite de conocimiento. Se presentaba una demanda, se presentaba prueba, contestación, se resolvía en audiencia y se daba sentencia de fondo o mérito. En el caso del silencio administrativo, no, actualmente no ocurre así. Es un título de ejecución en el cual solo se tienen que verificar estas circunstancias. Y por estar de decir, también lo puedo decir, la manifestación propia, y que es mía, y la hago conocer aquí, es que en este tipo de acciones por silencio administrativo no cabe el recurso de casación, por cuanto es un trámite de ejecución, no de conocimiento. Ok, con la explicación que tú nos has dado, hemos contestado dos preguntas en uno al amigo Freddy Castro Hidalgo, que nos decía que si él pedía al municipio de Puerto Viejo que le certifiquen que el Parque Eloy Alfaro le pertenecía y no le contestaban, podía presentar un recurso. Lo puede presentar, pero a la larga ustedes no le van a resolver a favor, ya que tú bien lo has explicado, no es algo que está dentro de las competencias porque vulnera el principio de legalidad. Igualmente lo que pregunta José Miguel en torno a de que si solicita al alcalde que le construya una casa y no contesta en 30 días, también operaría un silencio administrativo, pero no per se es que le van a dar la razón, porque no es un tema que pueden resolver en el campo administrativo. No sé si tengas alguna opinión respecto a estas dos preguntas que para mí están contestadas, no sé si falta alguna aclaración más. Sí, en resumen de cuentas, el derecho de petición de todo ciudadano no está limitado, ¿verdad? Y eso hay que tener claro, pero está delimitado, tanto en la ley como en la Constitución, ¿verdad?
el derecho de petición se puede ejercer. Inclusive si no obtiene respuesta, se puede presentar inclusive a decir de la voluntad del administrado el reclamo ante la misma administración pública respecto de que ha transcurrido el tiempo sin respuesta y se entiende que es positiva su reclamación. Pero sin embargo, en ese primer instante vamos a hacer una reflexión. Si la administración pública no ha dado una respuesta oportuna dentro del término de 30 días, ¿ustedes creen que pasado ese término les daría una respuesta positiva a su reclamación? Esto pese a que el mismo 210 obliga a que la reclamación pasado este término debería entenderse positiva. Ahí es que recurrimos a la justicia contenciosa administrativa y nos percatamos que, si bien es cierto, reúne los requisitos del paso del tiempo, ¿verdad? Y la falta de contestación de la administración pública, el requisito esencial por control de legalidad es establecer si este acto administrativo presunto que se genera por esta petición, hago énfasis en aquello, no incurre en las causales de nulidad del artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Y como una de esas causales muy básicas, insisto y vuelvo a mencionar la del numeral 1, nunca tiene que ser contrario a la Constitución ni a la ley. La doctora Sonia nos trae un comentario y nos dice que las instituciones públicas deben ser cuidadosas y siempre observar lo previsto en el artículo 35 del Código Orgánico Administrativo para siempre superar estos tipos de dificultades. Nos llega otra pregunta que no sé si le podamos dar lectura. Dice: saludos, estimados doctores. Con su anuencia me permite expresar la siguiente consulta. Existen actos administrativos que son llevados en Ministerio de Educación que sanciona por intermedio de la LOI y su reglamento. Una vez que finalizó el proceso de esta cartera de Estado, ¿cuál es el término que tiene el accionado para presentar la demanda en la vía judicial en el contencioso administrativo? Bueno, aunque no tiene que ver con el tema del silencio administrativo, igual sí voy a contestar de forma genérica. De lo que entiendo, son sanciones, me parece, por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, parece que escuché por el Ministerio de Educación. Ahí debería ir a una impugnación de la resolución. Exactamente, ahí se debería impugnar la resolución si no está satisfecho con aquella a través de una acción contenciosa, y si son derechos propios o subjetivos, la acción debería ser subjetiva. Y el término y el término de reclamación sería de 90 días posteriores al día siguiente de la notificación con ese acto administrativo. Esa sería la respuesta genérica. Claro, porque si te siguen un sumario administrativo, te sancionan, te están dando una contestación a una falta que has cometido y no es la vía el silencio administrativo, ahí no impera. Bien, nos dice Manuel Limendara, si se tiene 5 años para que se declare el silencio administrativo, presenta a los 4 años la petición, sigo el trámite para que se declare el silencio administrativo, ¿a partir de qué fecha podría contarse para presentar la demanda subjetiva y contar los 90 días? A ver, aclaro otra vez el tema. Indiqué que el artículo 306.3 del COGEP, digámosle COGEP al Código Orgánico General del Proceso, porque así se lo conoce por su sigla, establece de que cuando sean otras circunstancias que sean, otras situaciones que sean de conocimiento de los tribunales contenciosos administrativos, el plazo de caducidad debería de ser de 5 años. Esa sería una regla que indicaríamos sería aplicada al silencio administrativo. Pero si analizamos todo el conjunto normativo, que también son las resoluciones con fuerza de ley de la Corte Nacional de Justicia, como indiqué, la 1217 y la 1315 son claras sobre la caducidad. Inclusive determinan que el silencio administrativo es considerado como en el mismo nivel que el derecho subjetivo reclamado, ¿verdad? Entonces nos iríamos al artículo 306.1, que establece que las acciones subjetivas únicamente tienen hasta 90 días término para ser presentadas ante los tribunales de lo contencioso administrativo. Por eso era mi aclaración de que pasados los 30 días sin la contestación, ¿verdad?, de la petición, desde allí al día siguiente deberían contar los 90 días que establece el 306.1 para presentar la solicitud de ejecución del silencio administrativo, y como bien decía Adolfo, que lo resumió también como lo hice yo, serían un total de 120 días desde la petición, pero con estas particularidades que les menciono. Bien, en cuanto a la declaración bajo juramento, ha sido claro, ya diste contestación a aquello. Saludos de parte de tu ex compañero de la Fiscalía, Fabián Mendoza. Gracias a todos por los saludos, a la doctora Sonia, a Fabián, a todos. Gracias, se lo recuerda siempre con un abrazo.
Manuel Lima nos dice ok, me parece que esto ya contestaste, pero le voy a leer. Si presento la petición de silencio administrativo ante la justicia y durante la sustanciación del mismo me contesta la autoridad, ¿cuáles son los efectos de dicha contestación? Como le indiqué en el mismo Código Orgánico Administrativo, se detenta que pasados los 30 días debería ser positiva, ¿verdad? Debería ser positiva y la respuesta debería ser en ese sentido, de acuerdo al artículo 210. Pero en todo caso, estando el trámite en ejecución y presentada la petición de silencio administrativo, deberíamos verificar en la justicia contenciosa administrativa, insisto, y es soy muy puntual y reiterativo en este aspecto. No de por sí el transcurrir del tiempo, la presentación de la solicitud de ejecución da que el acto presunto sea legal, legítimo o que sea convalidable o que sea ejecutable. Habría que analizar siempre si no incurren las causales de nulidad del artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Bien, en cuanto a la casación, que nos pregunta José Miguel Mendoza, tú ya les has dado respuesta a lo largo de tu intervención. Nos dice José Flores Martínez, la institución pública podrá presentar excepciones con el artículo 153 del COGEC como argumento. No sé si esto ya corresponde más al trámite que al tema, no sé si algo en forma general nos puede dar al respecto. Sí, claro, gracias Adolfo. En términos generales, por eso hice la diferenciación en una parte de mi conversación, de que no se trata de un juicio de conocimiento en primer lugar, no se trata tampoco de una audiencia ni preliminar, ni de juicio, ni audiencia única, es una audiencia especial por ejecución de silencio administrativo, para determinar si esa petición es considerada como título de ejecución por silencio administrativo y se le puede dar un derecho por un acto presunto al administrado. Esa sería la contestación. Bien, nos saludan desde Esmeralda, doctor. Un saludo de Marcos Robles Grueso y nos pregunta, ¿para que opere el acto administrativo solo hace efecto en instituciones públicas o también en las privadas o cuál es la diferencia? Como indiqué desde el inicio, el derecho de petición está basado en recibir una contestación de las autoridades públicas, ¿verdad? De quien detenta el servicio público. Entonces, basado en el artículo 23, numeral 23 del 76, se establece que debe el derecho de dirigir peticiones a las autoridades, ¿verdad? Las autoridades que conforman el sector público. Esto inclusive porque el artículo 226 y el 233 de la Constitución establecen de que ellos tienen competencias que limita la ley y que son responsables por las acciones o omisiones que ejerzan cuando están desarrollando su cargo. Bien, un saludo para nuestro seguidor Alex Mendoza, que siempre está pendiente de las publicaciones y de los programas diarios de la página jurídica Adolfo Castro y Asociados. Brian Zambrano nos pregunta si existe la declaratoria de inconstitucionalidad en un acto administrativo y este ha afectado a varios servidores públicos con destitución de sus cargos. ¿Esto es considerado como un derecho subjetivo o objetivo? Bueno, en ese sentido, todo acto administrativo que restrinja derechos, ¿verdad? Por norma general, sin entrar a analizar ningún caso, debería entrar en control de legalidad, ¿verdad? Y dentro de la justicia contenciosa administrativa, lo hago de forma genérica porque no quisiera que fuera un caso puntual, dentro de la justicia contenciosa administrativa hay que analizar que dentro de la legalidad también existe la nulidad, porque una es la especie y otra es el género. Y basados en lo que establece el artículo 76.7 letra L de la Constitución de la República del Ecuador, todas las resoluciones tienen que ser motivadas y fundamentadas so pena de nulidad. Ahí la respuesta. Bien, José Miguel Mendoza nos dice como criterio personal si crees que puede haber alguna reforma en relación a la norma del silencio administrativo, por ejemplo, que sea competente cualquier juez para garantizar esta tutela jurídica efectiva. A ver, aquí hay algo interesante, o sea, reformas en el Código Orgánico Administrativo sí están siendo impulsadas por algunos sectores, hay varias reformas, pero respecto al silencio administrativo, yo diría taxativamente que no. ¿Por qué? Porque en todas las controversias en las que interviene el Estado, ¿verdad? La jurisdicción de competencia está radicada en la justicia contenciosa administrativa. Entonces, como la jurisdicción de competencia nacen de la ley, están delimitadas tanto en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código Orgánico General de Procesos en cuanto a la materia, yo diría que una reforma viable en ese sentido solamente cabría
si se ampliaran las competencias, ¿verdad?, de los jueces en relación a que pudieran examinar o absolver las controversias que surgen en el Estado, porque de acuerdo al artículo 299 y 300 del COGEP, esta solamente puede ser vista por los tribunales de lo contencioso administrativo. Un saludo de parte del fiscal y su ex compañero, el abogado Alfonso Vélez, que nos ve desde la ciudad de Manta. Alex Mendoza, gracias por seguirnos y saludos. La doctora Marta Macías Barrezueta nos pregunta si una institución privada brinda un servicio público, ¿cabe el silencio administrativo? A ver, ahí hay una diferenciación, y lo digo de forma genérica porque tampoco no quisiera incurrir en una situación que se presente de forma puntual. Pero insisto en mi respuesta anterior, habría que analizar en ese óbice o en ese extremo el derecho de petición y queja y la orientación que ya vengo manteniendo en toda la exposición, de que es dirigida exclusivamente a lo que resuelve el sector público o lo que omite resolver el sector público. Esa sería mi respuesta de forma genérica. Bien, nos llegan preguntas por WhatsApp y nos dice que ¿cuál es la diferencia entre el silencio administrativo y una acción para que entreguen documentación? A ver, te aclaro, me parece que quieren llevar una petición a cualquier institución y se fueron más bien por una acción constitucional y no por el silencio administrativo. ¿Eso es normal? ¿Se puede dar? ¿O cuál es lo recomendable? A ver, en esos extremos yo me acojo a lo que la Corte Constitucional ha delimitado desde la anterior hasta la actual, que existen extremos en lo que corresponde a la justicia ordinaria, ¿verdad?, y a la justicia constitucional. En el caso en concreto había que analizar, en primer lugar, respecto al silencio administrativo y el derecho administrativo, si la petición va dirigida a obtener el reconocimiento de un derecho, ¿verdad?, que se determine le está siendo menoscabado o al que se queda asistido el administrado, y producto de esa falta de respuesta se obtiene un acto administrativo presunto a tu favor, ¿verdad? Que no es lo mismo que en todo caso se presente una acción constitucional, ¿verdad?, en la que se establezca que hay una limitación de derechos que están plenamente delimitados en la Carta Fundamental, de la cual merezca un análisis implícito de carácter o rango constitucional para reconocer que está siendo violentado o no. Otra pregunta que nos llega por WhatsApp dice, ¿qué tiempo demora el trámite del silencio administrativo? A ver, ahí el trámite previsto en el Código Orgánico General de Procesos habla de señalar una audiencia, ¿verdad? Pero hay una particularidad que sería preocupante, ¿verdad?, en relación a lo que inclusive conversaba con Adolfo antes de entrar al conversatorio. La justicia contenciosa administrativa en el país, ¿verdad?, está totalmente colapsada. Esto inclusive ha sido reconocido por el Consejo de la Judicatura, ¿verdad?, a través de resoluciones que ha emitido en la cual se establece que existe una emergencia en el Tribunal Contencioso respecto de la carga escrita y de la carga oral. Inclusive se ha hecho una resolución de optimización en la que se infiere que se necesitarían al menos 9 jueces de lo contencioso administrativo para atender todas las causas que están en el tribunal, ¿verdad?, lo que no ocurre en la actualidad porque son 5 jueces. Y entendido el clamor del usuario, el tiempo que demore en relación al señalamiento de la audiencia dependería de todas aquellas causas que están a nuestro conocimiento, que son alrededor de 5.000 para 5 jueces. Entonces, imaginémonos cuál es el trámite que debe darse a ese procedimiento de ejecución. Debería ser en óptimas condiciones, de lo más pronto, más rápido, pero estamos supeditados al colapso de la agenda propia del tribunal y de las causas que están al trámite de cada uno de los jueces. Y esa es una problemática que debería ser resuelta por el Estado y que no debería ser atribuible a los jueces de lo contencioso administrativo a nivel nacional, toda vez que nosotros cumplimos o tratamos de cumplir dentro del límite de lo que podemos con la tramitación de las causas en los términos que establece la ley. Bien, te felicitamos, Alex Mendoza, que gracias a los programas que tenemos, en un futuro quiera ser abogado. A los amigos que nos están viendo, le pedimos que nos hagan las preguntas o por WhatsApp o por el Facebook, ya que si nos escriben al Messenger, me pierdo y no le voy a alcanzar a leer todas las preguntas que nos hacen y que el señor juez amablemente nos está respondiendo. Nos dicen, la Fiscalía me dispone una pericia, me dan 3 días plazo, yo en el segundo día le solicité prórroga, pero nunca me respondió ni negativa ni afirmativamente. Opera un silencio administrativo. Pero yo sé la respuesta, pero ayúdanos, Walter, a esta inquietud que nos hace
el colega Roberto Lornis. Listo. Aquí hay un extremo de que yo indiqué desde un inicio de que los tribunales de contencioso administrativo, bueno, y tributario también, porque ejercemos ambas competencias, ejercemos un control de legalidad de las actuaciones de la administración pública, ¿verdad? En este sentido. Pero mi mejor respuesta, inclusive porque anteriormente fui juez de tribunal penal y también fiscal, es que en ese sentido, ese control de legalidad y constitucionalidad le corresponde al juez que tenga previsto, ¿verdad?, a analizar la causa en una audiencia preparatoria o absolviendo algún reclamo, estableciendo si por trascendencia incurre o no una causal de nulidad, ¿verdad?, procesal, el haber mermado el derecho a la defensa en un extremo o el derecho de la víctima en otro extremo. Esa sería mi respuesta. Me parece que eso está resuelto por la justicia ordinaria y si no me han contestado, pues como tú bien dices, vulneraría un derecho. Felicitaciones por parte de José Miguel Mendoza y también te saludan desde Quito, que han estado viendo atentos la charla, Manuel Lima, desde Guaranda, la provincia de Bolívar, la abogada Karina Barragán, excelente intervención, y le vamos a dejar en los comentarios el número de teléfono a fin de que me escriban y la pueda ingresar al grupo de difusión para que le llegue todos y cada uno de los temas que tratamos. No sé si en la parte final, Walter, tengas algo que se nos ha quedado pendiente para aclarar a los amigos que nos han seguido durante este conversatorio. Sí, gracias. Lo único, y ser muy puntual en la reiteración respecto a los requisitos del silencio administrativo, hacer una recapitulación de cuáles son, que es la petición formal efectuada a la administración pública, la declaración juramentada, de que recuerden de que el hecho de presentarlo o no, por no obtener una contestación de aquella, no de por sí da el derecho, porque inclusive tiene que entrar, esa acción de ejecución tiene que entrar a control de legalidad por parte de los jueces de los contenciosos administrativos para determinar si el acto presunto que nace de ese silencio administrativo es ejecutable o no y no incurre en causales de nulidad del artículo 105 del COA. Por otra parte, les invito a que, si quieren conocer un poco más del silencio administrativo, puedan dar lectura mentalmente. Tengo bibliografía del doctor Patricio Secaira, pueden leer. Él es juez de la Corte Nacional, juez de la Sala de los Contenciosos Administrativos de la Corte Nacional, tiene bibliografía muy buena. También el colega Andrés Moreta también tiene una buena bibliografía que también podrían leer, sin ningún compromiso con ellos, pero me he dado la oportunidad de poder leerlos y hay criterios en los cuales también se dilucidan ciertos aspectos que pueden haber quedado cortos en este conversatorio para ustedes y que necesiten ser aclarados aún más. Inclusive el colega Andrés Moreta sacó un libro exclusivamente del silencio administrativo en estos últimos días. Por lo demás, Adolfo, eso sería todo de mi parte y agradeciéndote siempre por la invitación desde un inicio en que me dijiste que si podía colaborar con un conversatorio. Más bien yo te agradezco por tomarme en consideración para este tipo de participaciones que enriquecen a la ciudadanía y a nuestra clase abogadil también. Gracias, Walter, por este tiempo que nos has dado. Y desde esta página lo que tratamos de hacer es poner en conocimiento a todos los abogados y a la comunidad temas jurídicos, porque todos los días hay algo nuevo que aprender. A José Miguel Mendoza le decimos que vamos a anotar el tema que nos sugiere, responsabilidad extracontractual del Estado, para buscar un ponente, el día y la fecha para organizar este tema que nos pide. A la colega que nos estaba pidiendo el número de WhatsApp, me indican también que se puede suscribir a la página de Adolfo Castro y Asociados, darle me gusta, y al momento que le dan a la campanita que sale ahí, cuando estemos en vivo le va a llegar la notificación, todos los programas. Muy bien, muchas gracias, Walter, por estar con nosotros. Nos queremos despedir. Hasta una próxima ocasión. No olviden, el día lunes vamos a tratar, cuando tengas deudas en los bancos, en las cooperativas, cuáles son tus derechos, acciones a seguir. El día martes tenemos una charla bien entretenida con el doctor Adolfo Flores, que fue nuestro maestro. El día miércoles hemos invitado al abogado Roosevelt Cedeño, quien es patrocinador del rector de la Universidad Técnica, a fin de tener un diálogo y saber si está destituido o no el rector de la UTM. El día jueves tendremos más de Derecho Comparado
y el próximo sábado el seminario será de la prueba según el COGEC. Estará con nosotros el juez de Santo Domingo, el doctor Luis Cubi Gaibol. Hasta tanto, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Walter. Gracias a ti, Adolfo. Un placer.